Vamos a dar inicio a este evento con motivo del centenario de la Alianza Obrero-Estudiantil, que da inicio a esta gesta histórica al Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Pero antes de ello, quiero invitarlos a que nos acompañen a hacer un minuto de silencio por los mártires del 23 de mayo. Manuel Alarcón. Presente. Manuel Alarcón. Presente. Manuel Alarcón. Presente. Salomón Ponce. Presente. Salomón Ponce. Presente. Salomón Ponce. Presente. Buenos días, compañeros. Invitamos a Juan Diego Herrera, estudiante de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días a los presentes reunidos para conmemorar el centenario de la formación del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Referirnos a este movimiento no es sino comenzar con lo que el maestro Sánchez dijera de esta generación. El acto conmemorativo fue el bautizo de la generación del centenario, una generación que absorbió los ideales de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, liderado por el doctor Raúl Ayala de la Torre y por Fortunato Quesada, estudiante de medicina en San Marcos. Lograron confluir, logrando principalmente tres grandes proyectos que se lograron para reivindicar las reivindicaciones estudiantiles universitarias: la libertad de cátedra, la tacha en las manos de los profesores y el gobierno estudiantil con representación en el Consejo Universitario y en los consejos de facultad. Esto se va a sintetizar con lo que posteriormente se va a convocar el primer Congreso Nacional de Estudiantes en Cusco, que a propuesta del doctor Raúl Ayala de la Torre y Luis Bustamante se crearán las universidades populares, que posteriormente al primer año del aniversario tomarán el nombre de Manuel González Prada, en homenaje al maestro de esta nueva generación. Esta nueva generación surge por su preocupación por lo social y lo político, a la vez que también con una posición crítica frente a la historia. La Universidad Popular se va a convertir en tribuna de agitación, donde se le dará enseñanza a las clases obreras y a los más pobres que no pueden acceder a la educación. Esto va a traer como consecuencia que se vea como un acto represivo por parte del gobierno dictatorial de Leguía, que buscaba la forma de reelegirse, a pesar de tener la estructura económica por las políticas de presos norteamericanos. Y va a encontrar con esto apoyo del alto clero en el arzobispado de Lima, representado por el monseñor Emilio Luzón. Esto al consagrar el Perú bajo el Sagrado Corazón de Jesús, que va a ser denunciado justamente por uno de los diputados de su propio partido, que es el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, que en la revista Variedades, en el diario La Crónica, va a denunciar este proyecto, que va a ser movido por las universidades populares, convocándose a una manifestación en un boletín que fue reproducido por la imprenta Pinca el 19 de mayo de 1923, convocándose para defender la libertad de conciencia, la separación de Iglesia y el Estado, y por la eliminación de la laicanización en la instrucción pública universitaria. Esto va a motivar, a raíz de numerosas asambleas que la van a conducir el doctor Raúl Ayala de la Torre, junto con Carlos Alberto Izaguirre, Modesto Villavicencio, Luis Eduardo Ruiz, Oscar Herrera y Luis Elmore, a plantear una manifestación maravillosa. Según nos cuenta el intelectual y maestro Luis Alberto Sánchez, más de 30.000 personas asisten a la calle de Lima a luchar por la libertad de conciencia, para hacer frente a la tiranía que busca afianzarse en el poder. Esto va a producir que la manifestación, al llegar, pasando lo que es el parque universitario, y al llegar a la calle de los huérfanos, por órdenes del coronel de la Gendarmería, Rufino Martínez, va a comenzar a disuadir la protesta, produciéndose el deceso de los compañeros caídos, el obrero tranviario
Salomón Ponce y el estudiante universitario Manuel Alarcón Vidanón. Este hecho sella lo que la Universidad Popular sería como el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales, con este abrazo fraterno entre hermanos caídos. Esto va agilizando cosas y se va a producir un descontento social que va a durar por lo menos hasta el 24 de mayo, el día siguiente, donde justamente los cuerpos van a ser recuperados en la morgue y se van a colocar justamente en el patio, en la escuela de letras, se van a levantar una capilla mortuaria para reposar los restos de los mártires caídos. Y además se va a acusar, teniendo como principales sonadores a Manuel Seguane y a Víctor Raúl Laya de la Torre, al monseñor Emilio Lizón, al retirado Augusto Bernardino Leguía y al ministro de Policía y Gobierno, que en ese momento era José Radigamia. Además, se le va a exigir a los catedráticos que ostenten cargos públicos la renuncia a sus respectivas cátedras en las universidades de todo el Perú. Esto va a motivar también, a pesar de que la asamblea se realice con oposición del rector y el secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se va a realizar los honores fúnebres en el patio de la Facultad de Letras. Y posteriormente, el 25 de mayo, el gobierno, al ver que su proyecto carecía de toda viabilidad, retira el proyecto y da marcha atrás, y se produce lo que termina por sellar el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales el 25 de mayo, en el presbítero maestro, en homenaje. Se dan sendos discursos entre los cuatro principales por los intelectuales, el doctor Manuel Beltroy, por los profesores Humberto García Borja, por la Federación Obrera de Lima, el obrero Barrientos, y por los estudiantes universitarios Víctor Raúl Laya de la Torre, quien permitiera en la propia casona el 23, el 24 y el 25 mismo día el quinto mandamiento: no matarás, en referencia a lo que había acontecido en estos lamentables sucesos del 23 de mayo. En una entrevista posterior que Víctor Raúl, al celebrarse el 50º aniversario, el 26 de mayo de 1973, en una entrevista que le hace el diario Última Hora, Víctor Raúl reproduce una frase que se suscribe en todos los diarios de Lima: Señor, esta sangre que tu mano veis no es la de tu divino corazón, es la que sin justicia y sin razón se virtió el 23. A pesar de estos sucesos, muchos de los que participaron en esta gesta heroica van a ser perseguidos, desterrados, entre ellos Víctor Raúl. Pero como bien lo diría el jefe Víctor Raúl Laya de la Torre, los grandes movimientos que surgen por la idealidad y la justicia social no merecen ni por el miedo ni por el tiempo. Muchas gracias. Bien, ahora queremos invitar al estrado al compañero Franklin Reina Ibáñez, que es abogado de profesión, dirigente sindical y también presidente del Instituto de Libertad y Justicia Social. Recibamos a nuestro compañero Franklin. Compañero José Castillo Álvarez, compañero Mauricio Cruz de Bedoya, compañero José Luis Delgado Mulata, compañero estudiantes, señor Adrián Larsen. Queridos compañeros, dirigentes sindicales, invitados todos, muy buenos días. El 23 de mayo de 1923 se selló con sangre la Alianza Obrera Estudiantil. Nuestro compañero joven historiador han mencionado que fue el bautismo del Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. Pero al llegar a este día que se movilizó a más de 30.000 personas en Lima y que significó la muerte de un joven estudiante samartino, Manuel Alarcón Vidanón, y un obrero tranviario como Salomón Ponce, tuvo que tener una motivación extraordinaria, por la cual quiero empezar reflexionando sobre esos ideales que son
el motivo por el cual nos reunimos. El 1 de mayo de 1905, Manuel González Prada, quien fue el pionero del anarcosindicalismo en el Perú, que fue un ensayista, un pensador, un poeta, y que influenció con su mensaje anarcosindicalista sobre las siguientes generaciones juveniles, preparó un discurso por el bien del trabajador ante la Federación de Trabajadores Panaderos. Y en ese mensaje que le dio a los trabajadores, les dijo que no había jerarquías de diferencia entre el trabajador que realiza un pensamiento intelectual con el trabajador que realiza un trabajo manual. No hay por qué verse como enemigos, sino que deberán caminar siempre juntos. Ese fue el mensaje del intelectual del obrero que después escribió en Páginas Libres y que caló hondo en la generación de jóvenes estudiantes. Y ahí después el rol protagónico del jefe, del compañero joven Víctor Obrera Torres al dirigir la Federación de Estudiantes de Perú, la Federación de San Marcos, en el rol que realizó para que se conquiste y se arranque la ley de decreto sobre las jornadas de 8 horas. Es importante recordar esta victoria, esta conquista de los trabajadores, porque cimentó la creación, la formación de esta alianza estudiantil que se bautizó con sangre el 23 de mayo de 1923, como se ha mencionado y como estamos recordando. Es importante reconocer el valor de la Torre como estudiante, como líder social, pero también es importante reflexionar, en este caso de Loría, que ocupo como dirigente sindical, cuál es el rol del movimiento sindical 100 años después. El movimiento sindical en el Perú se encuentra debilitado. No hay que extrañar que el problema de la institucionalidad nacional, tanto en los partidos políticos como también en los sindicatos y en sus confederaciones, se ha visto afectada por diferentes motivos, pero una medición que nosotros podemos analizar en el ámbito de los sindicatos es la tasa de afiliación. ¿A qué me refiero con la tasa de afiliación? Es cuántos trabajadores se afilian a un sindicato o al movimiento sindical. Y en el último informe de PLADES, dado antes de que se realice la pandemia, ocurra la pandemia, señalaba que de 100 trabajadores, 8 estaban afiliados a un sindicato. Y de esos 8, 4 accedían a la posibilidad de una negociación colectiva. Es decir, reducido en lo más mínimo en el caso peruano. Pero no es extrañar que solamente ocurre en el Perú, también en los países vecinos de Chile, Ecuador, Colombia, Argentina que tiene una mejor tasa. Pero nuestro problema, compañeros, y ahí el cimento, la fuerza, el valor que debemos rescatar de esta jornada, es de que uno, tanto trabajador como estudiante, tiene que velar por ciertos valores, por propósitos. Manuel Alarcón y Salomón Ponce sacrificaron su vida, se inmolaron en esa marcha por propósitos. Primero, el de la libertad. Y en el caso de los trabajadores, por trabajo decente, por trabajo digno. Y fue una muestra de reciprocidad de los trabajadores. Porque les digo en este auditorio, o lo significa que reflexionen. Primero, ¿cuántos de ustedes trabajan en lo que estudiaron? Segundo, ¿cuántos de ustedes trabajan en condiciones dignas? Tienen contrato de trabajo, tienen una vida de comunicación. ¿Cuántos de ustedes, compañeros, se pueden afiliar a un sindicato? ¿Y por qué refiero al sindicato? Porque Salomón Ponce se organizó con los obreros tranviarios en Arte y vinieron marchando. Pero compañeros, yo les pregunto a mis dirigentes sindicales y a los afiliados que están ahora en esta reunión, ¿cuándo podrían ir a marchar ahora los afiliados por la libertad de conciencia? Es que pasó un proceso de interiorización
de lo que iba el rol del dirigente sindical y lo que era el rol del estudiante, no solamente para una visión nacional, sino para una visión del mundo. ¿Y por qué refiero hacia una visión del mundo? Porque si Manuel Alarcón y Salomón Ponce murieron para instaurar en el Perú la libertad de conciencia y para reafirmar la unión entre los trabajadores, Aya de la Torre nos enseñó con su legado y buen concilio cuál es la obligación del ser humano en el mundo. Porque a raíz del hecho de la creación del Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales, nació la creación de un Frente Único Internacional de Trabajadores Manuales Intelectuales que años siguientes se fundara como Alianza Popular Latinoamericana y que fuera la negación dialéctica del marxismo europeo para un mensaje autóctono, independiente, latinoamericano, indoamericano, como entendió Aya de la Torre, pueda dar justicia social y libertad en nuestros pueblos y a través de ello desarrollo. Han pasado 100 años, compañeros, y debemos evaluar si el movimiento sindical y la lucha de los civiles sigue hermanada. Tiene que darse. Para eso existe una vía, que es el Frente Único. Pero Aya definió después, en el centralismo de Irala, que era importante tener una voz, un conducto, un partido que genere y que asuma la atención y la organización de ese Frente Único. Compañeros, 100 años después, los trabajadores seguimos luchando por mejores condiciones de trabajo, económicas y laborales. Pero no solamente es luchar contra un empleador o contra un gobierno abusivo, sino también es luchar, o mejor dicho, que luchar, prepararse para los retos que nos da el mundo. En la actualidad, todos hemos visto cómo nos afectó la pandemia y cómo nos fuimos forzados de ingresar a un supuesto trabajo remoto, que ahora estamos caminando hacia un teletrabajo, pero que vemos los procesos de automatización, robotización, digitalización, procesos que se están implementando con mucha rapidez y que afectan en el ámbito de los trabajadores a la precariedad de la relación laboral. La precariedad de la relación laboral es decir que existen muchos contratos temporales hacia empresas que tienen sus centros de mando en el país, sino son aplicaciones que se bajan a través del teléfono. Los retos siguen existiendo, compañeros. En el movimiento sindical tenemos que dar una respuesta. Tenemos una forma, que es la huelga del paro, pero no es suficiente, compañeros. Porque ¿cómo haces un paro, una huelga, una aplicación que no tiene su sede aquí en Lima? Tenemos que, a través de una voz, de un vehículo que existe, que se creó también hace 99 años, de un movimiento continental, que es un partido político, que es un partido artista, expresar a través de la voz de los trabajadores y la voz de los estudiantes. Porque estos procesos de documentación, de digitalización, estos procesos también generan, no por lo que uno mencione, sino por el informe de Freddy Osborne, que eran profesores de la Universidad de Oxford, que en el 2015 señalaron que el 47% de los trabajos iban a desaparecer por estos procesos. Entonces, compañeros, la reflexión también va para los jóvenes estudiantes. Están trabajando, están estudiando carreras que van a ser empleables. Desde la universidad, desde esta casona, de la Universidad Histórica, la Universidad Nacional de Marco, invitamos a esa reflexión, porque esta superintendencia nacional no solamente se creó para cerrar ciertas universidades a las cuales no las veían con simpatía, pero no se ha hecho un estudio sobre cuáles son los retos de las universidades, de los trabajos que los universitarios pueden alcanzar. Ese es el reto, finalmente, que Aya de la Torre enamoró con estos jóvenes. Tener libertad de estudiar, pero ser empleables, compañeros. Todos quisiéramos eso, tener un trabajo digno. El entregó el trabajo. El problema es que es bien remunerado, porque ni siquiera se respeta la jornada de trabajo, porque no siquiera existe el contrato laboral. Tenemos los retos, compañeros, inminentes. Y necesitamos dar una acción política y del Instituto de Libertad y Justicia Social. Estamos utilizando una posada para
defender los valores y los propósitos, los valores de la libertad, los valores de la justicia social, y recoger el suceso del 23 de mayo, recogiendo la memoria de Manuel Alarcón y Salomón Ponce, para que reafirmemos la vigencia del Frente Único y la vigencia del desarrollo del país. Muchas gracias. Invitamos ahora al compañero Alan Salinas Ramírez, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenos días, espero agradecer la invitación a los que están en la mesa, al compañero Jorge, al compañero Mauricio, al Largo, los demás invitados, al compañero Franklin Reina, y a los que están aquí presentes, compañeros, para poder recordar una fecha memorable, como es el 23 de mayo, una fecha que trae consigo a un movimiento social vinculado a las universidades populares González Prada. Intentamos que el 23 de mayo expresa ese movimiento social que proviene de la reforma universitaria del año 19 y que proviene también de la jornada de las 8 horas del año 1918, casi finalizando el año 18. Entonces, la Universidad Popular González Prada, que se da el año 1920, es el inicio de lo que sucede el año 23 y la lucha por la libertad de conciencia a la que Ayala, y la que Ayala fue un exponente vital, fue un líder que impulsó esta idea de la libertad de conciencia, de la posibilidad de que el Estado no se consagre el corazón de Jesús, de que el Estado siga siendo el aire, de que en la vida pública sea la ley la que determine las diversas actividades humanas y no sea la religión la que posibilite ello, deslimitando, claro está, con el pasado, como en la época medieval en la que sí había ello, ¿no? La confesión, decía Ayala de la Torre, y también los modernos que transitaron hacia la Revolución Francesa y hacia la Revolución Inglesa, postulaban esta idea de que la confesión religiosa vaya a la vida privada y que la ley sea la que regule la vida social en las sociedades. Y eso era básicamente uno de los impulsos que movía Ayala de la Torre. Y que después ese impulso, o mejor dicho, y que ese impulso fue también parte de lo que expresó el movimiento social llamado Universidades Populares González Prada, en la que se llevaba a los obreros organizados y no organizados del país, de la Lima de entonces, de los obreros vinculados a Pitarte, de los obreros vinculados al Callao, que se vinculaban a una reciente industria por los años, por la primera década del siglo XX, que formaba parte de una segunda revolución industrial que se estaba generando a partir del año 1879. Hay dos procesos que se dan en 1879 que hay que recordar. La primera es la guerra con Chile, el 5 de abril, y la segunda es que se produce la segunda revolución industrial, en la que Inglaterra deja de ser el hegemón del mundo y pasa en 1885 Estados Unidos a entrar a la escena internacional. Y sobre esa escena es que se comienza a reconfigurar el capitalismo, y sobre esa situación internacional es como también comienzan a influenciar en los diversos países que se vinculaban básicamente a los capitales transnacionales. En ese caso el Perú formaba parte de ello. Y de acuerdo a ese tipo de industrialización que iba surgiendo, es que se producen estos tipos de organizaciones, de trabajadores organizados, que se vinculaban hacia el anarcosindicalismo, que era una variante del anarquismo que propugnaba González Prada. El anarcosindicalismo al cual se adhirieron después para formar el aprismo, quería necesario el rol del Estado, porque es a través del Estado que se podía garantizar los derechos laborales y los derechos sociales. Y aparte de eso, la reforma universitaria fue algo fundamental para que también la Universidad Popular González Prada sea un eje de no solamente llevar ciencia a la gente, sino también conciencia. En ese sentido, el rol de los estudiantes y de las clases medias organizadas fue fundamental para
posteriormente llevar adelante el 23 de mayo, en la que Aya de la Torre, repito, tuvo un rol protagónico, pero no solamente él, sino también los obreros organizados y también los estudiantes que venían de la reforma universitaria, que venían de ese grito de Córdoba, como lo expresó muy bien el estudiante de historia, Juan Diego Herrera. Es así como podemos ver que este gran movimiento social es lo que impulsa posteriormente al inicio del aprismo. Este aprismo, del cual yo tengo un gran orgullo cada vez que salgo fuera del país y se estudia en cualquier congreso internacional. No siento solamente un orgullo de aprista, sino también siento un orgullo de peruano, que más allá de los claustros nacionales, o algunas veces se trata de obviar por cierta parte de académicos la historia del APRA y lo que representó no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, podemos ver que a nivel internacional al APRA se le estudia con mayor detalle, que el APRA sea visto como el primer partido latinoamericano en impulsar una agenda nacional popular, una agenda que trató de modernizar el país, de llevar la modernidad al país, la modernidad política al país. El 23 de mayo, cuando Aya de la Torre, estando aquí, diciendo en la casona de San Marcos, justamente en la pileta, estando aquí Aya de la Torre, después de la muerte de un estudiante y un obrero, lanza una arenga, y la más breve, pero la más potente, ¿no? El quinto, no matar, el quinto, no matar, expresando así que hay complejidades de los aspectos que se vinculaban en ese momento a la represión y no estaban siendo cristianos. Y que Quinto no matar expresaba básicamente la idea de que había que entender la democratización que había en el país y entender que había un proceso de ciencia y conciencia que tenía que generarse de todas maneras, oponiéndose, claro está, la generación del centenario a la generación que se vinculaba a Divagüero, a la generación que se vinculaba a García Belaúnde, dos grandes, dos brillantes intelectuales, pero que expresaron en un primer momento un positivismo de avanzada, y que posteriormente fueron yendo hacia el conservadurismo, a la cual después se opusieron la generación del Bicentenario, en la cual estaba Aya de la Torre, en la cual estaba también Raúl Borja Barrenechea, gran amigo de Aya de la Torre. Estaba Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, que era un player de intelectuales comprometidos con la vida pública, que posteriormente también influyeron en la vida intelectual del país y en la vida política también. Habría que entender que los personajes, el movimiento social que representa el 23 de mayo, es fundamental para poder entender después a la misma. Después del 23 de mayo, Aya de la Torre sale deportada, se va al exilio y se le conoce como el estudiante, aparte del político, de aquel que luchó por la gran reforma universitaria en el Perú, a contracorriente de José Carlos Mariátegui. Algunos intelectuales de izquierda quieren hacernos creer que Mariátegui también fue exiliado después de 1923. Eso es totalmente falso. Él sale como un agente del gobierno dictatorial de entonces, que es el gobierno de Leguía. Tiene un estipendio que él recibe producto de que se va como propagandista a Italia. Y eso es algo que también, compañeros, debemos tenerlo en cuenta. Pudo haber sido y es y ha tenido reflexiones importantes Mariátegui, pero hay que entender que él no salió como un exiliado del país, no salió como un subvencionado del gobierno dictatorial de entonces. A contracorriente, Aya de la Torre sale como un deportado, un exiliado, un político y un estudiante permanente, un científico social que no solamente estudió la realidad del Perú, sino que a través de su exilio logra conocer la Cuba de Centroamérica, la Cuba de entonces, la Revolución Mexicana, que ya se estaba realizando también en Nueva York, se va después posteriormente hacia la Rusia soviética. Invitamos a departir a otro sanmarquino, el compañero Víctor Collantes, contador público calificado, doctorado, presidente de la Comisión de Contadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 1972, Manuel Seoane Morales. También tenemos que tratar mi vida hasta ahora. De tal manera que
Cuando encontramos nosotros que es el Grupo Norte, el que comienza a hablar de las universidades populares, sin nombre, universidades populares. ¿Y quiénes son los profesores? Antonio Orrego, César Vallejo, Alcides Pérez, Víctor Raúl, Ayala, apuntado, porque ilustrado, la universidad yo le digo no, esa es parte de la extensión universitaria, pero digo no, la universidad no me da no. Segundo. Tercero, el grito de Córdoba. Palacios. Ese enorme argentino Palacios, conjuntamente con Gabriel del Mazo, o con el gran José Ingenieros, estudiantes, el autor de la moral sin dogmas, o el hombre moral, José Ingenieros, amigos de Víctor Raúl, envía que es la reforma, como luchar contra los coloniales del espíritu. Y así llega. Y aquí se forma, en el Perú, se forma la presencia de los anarquistas. ¿Quiénes eran los anarquistas? Los anarquistas fueron españoles e italianos que vinieron a Argentina tras de la plata. No nos olvidemos que de la época colonial se hablaba de Charcas, las más grandes minas de plata, porque creen que se llama Argentina, de Argentus, que significa plata, y esas pampas llenas de vegetales, hoy dieron nombre a lo que es su capital, Buenos Aires, aires que llevaban la semilla, el polen. Ahí aparecen los orientales, que son indudablemente los anarquistas, indudablemente los hombres que luchan por la libertad, la no existencia de gobierno. Salvador, Baudelaire, Malatesta eran los teóricos de esos hombres. Y entonces aquí aparece la figura de Manuel González Prada, anarquista, que es el que se reúne con los obreros, es el que propaga el anarquismo. Y entonces ven ustedes, hay 4 o 5 cosas, o 4 o 5 cosas que nos permiten saber los antecedentes. ¿Y qué ocurre el 23 de mayo? Leguía, del año 23, quería volver a ser poder, quería reelegirse, y la Constitución del 20 prohibía la reelección. Y entonces, él, como ayuda de las dos curas, se hace el caballero del corazón de Jesús. Y este hecho le da la idea posiblemente de consagrar el corazón de Jesús para todo el Perú. Hace un enorme corazón de Jesús. Pero las mujeres populares, más los anarquistas, hacen el mítin aquí. Aquí comienza el 23. A las 4 de la tarde presenta una moción que es aprobada de no ceder ante esta situación, que era auténticamente política, no era religiosa. Se aprovechaba de la religión. Y entonces a las 6 de la tarde salen de este salón, encabezados por Alba, Alarcón, Graviano,
y se van a facilitar la tierra. Y unos van por tierra y otros van por los huérfanos. ¿Hay muertos en Inglaterra? Sí, 5 soldados. En la calle de los huérfanos cae Salomón Ponce y Alarcón Miralón. En la cabeza y continúa con las pasarelas, y ahí señala quién es el asesino de esos hombres entran por la conciencia. Como me apuran, yo quiero simplemente leer lo que dice ahí de la Torre. ¿Qué significado tiene el 23 de mayo? Ahí dice la significación histórica del 23 de mayo, el que fue la hora bautismal del proceso de la revolución peruana, que no ha nacido recién, como suelen decir hoy quienes hablan muy elevados de la revolución. Entraña también la definición de un movimiento entre la izquierda democrática de Iberoamérica, que se funda en la alianza de los trabajadores manuales intelectuales que veníamos forjando desde la conquista de las jornadas fundadoras en 1919 y las universidades populares Manuel González Prada. Pero no solamente haya quien dice esto. José Carlos Mariátegui, en la primera edición de su secretario, y digo en la primera edición porque las ediciones después del 60 no son ediciones exactamente como la primera. Y hay que tener cuidado en leer esos 7 años. Tienen que ser la primera vez. Mariátegui dice, en esta fecha tuvo su bautizo histórico la nueva generación que con la colaboración de circunstancias excepcionales entró a jugar un rol del desarrollo mismo de nuestra historia, heredando su acción de plano de las inquietudes estudiantiles ante las reivindicaciones colectivas sociales. No fue entonces solamente un hito, fue el nacimiento de un movimiento continental que después se llamó Cuauhtémoc. Por ello se veía el día siguiente no quiso soltar los cadáveres de los 2 muertos, pero los estudiantes de San Martín nos robaron los cadáveres, los trajeron aquí y de aquí nos llevaron al cementerio donde Víctor Raúl da ese enorme, hermoso, sagrado discurso que comienza diciendo no matarás. ¿Qué hace de vida? Apresa el todo. ¿Dónde envía? A la isla de San Lorenzo. No a Porto, San Lorenzo. Y ahí lo recoge el buque que lo lleva a La Habana. En Panamá da charlas. Después se dirige a Cuba, a El Salvador y a México. En México, el 7 de mayo de 1924, es decir, el próximo año. Usted me ha hablado hoy, mi gente se dio uso de la palabra, ha hecho un gran homenaje al 23 de mayo. Quiero referirme como San Martino en algunas precisiones, y algunos recuerdos. Esta casa, donde estamos en este momento histórico de los 100 años del 23 de mayo de 1923, es una casa que ha sellado la historia del Perú. Acá se forjaron las luchas por la jornada de las 8 horas de trabajo. Acá se forjaron las luchas para efecto de la defensa de la reforma universitaria. La reforma universitaria que surgió en Córdoba y que luego después, acá en San Marcos, a través de las jornadas y luchas de los estudiantes y docentes, se lograron
no solamente la autonomía universitaria, sino también, en todo caso, la libertad de cátedra. La autonomía universitaria, que hace poco se propuso y se planteó y se estableció una lucha por la recuperación de la autonomía universitaria. La famosa ley 3220, señalada como reforma universitaria, viene a ser la antirreforma universitaria. Y la que sacó el gobierno era también antirreforma universitaria. Por eso los sanmarquinos, quienes estamos en este momento ejerciendo la docencia universitaria aquí en San Marcos, a todos los estudiantes, salimos a las calles a exigir la autonomía universitaria, mal comprendida por muchos pensando que estábamos queriendo regresar a otros tipos de situaciones, lo cual era falso. Nosotros pedíamos y exigimos autonomía universitaria porque se estaba ahogando las universidades nacionales, como el caso de San Marcos. El presupuesto del Estado es pequeño, 20 o 30% frente al 70% que tenemos que proponer y conseguir para sostener la universidad. San Marcos es la Universidad Decana de América. San Marcos es el Perú. San Marcos tiene a nivel nacional centros de investigación en diferentes lugares, lo que conocemos como nombre de INITAS, centro de investigación. En estos momentos, en la actualidad, el Congreso de la República ha presentado proyectos para crear nuevas universidades, para quitarnos a San Marcos algunas civitas, casos de Pablo. Nosotros no nos oponemos a la creación de universidades que pueden estar necesitando en algunos lugares. Sin embargo, quieren crear la Universidad de Jauja, quitándonos a San Marcos nuestro terreno y nuestro presupuesto, lo cual no lo vamos a permitir de ninguna manera. No lo vamos a permitir porque San Marcos es San Marcos. En este sentido, he querido primero mencionarles ese aspecto porque cuando se hizo la lucha de la autonomía universitaria, uno de los documentos que llegó a San Marcos al rectorado fue de la Universidad de Córdoba. El rector de la Universidad de Córdoba leía a la rectora, la doctora Yelmira Limón, un documento apoyando la lucha de la autonomía, pero recordando que tuvo esa lucha de Córdoba en el antecedente de Víctor Raúl Gaya en la Torre, en las jornadas y las polémicas con Sequer Carlos Mayatri a nivel internacional. La doctora publicó ese documento, lo he publicado, lo hemos difundido y queremos que eso se difunda. Porque inclusive la Universidad de Córdoba funciona en una calle que lleva el nombre de Víctor Raúl Gaya en la Torre. Eso es necesario recordarlo y conocerlo, porque es un recuerdo para nosotros. Pero recordar eso del ayer y del presente, ahí motiva otro antecedente. Cuando ahí en la Torre regresa al Perú, cuando se produce el golpe de Estado militar de Velasco, ahí en la Torre inicia una jornada de lucha nueva. Y nos convoca a los jóvenes universitarios. Y tuvimos la suerte de que dos sanmarquinos integramos su grupo de convulsiones. Acá está presente Fernando Dávila, de la Facultad de Letras de San Marcos. Y estaba representante de la Facultad de Contabilidad y Ciencias Económicas, fuimos convocados por ahí en la Torre para formar su grupo de trabajo. Y estuvimos hablando de él en la Torre los 10 últimos años de su vida en la reunión. Y trabajamos con él. Y en ese momento de esa jornada, siendo estudiante y dirigente del área, logramos conseguir que la promoción de contadores públicos 1972 llevara el nombre de Manuel Ceballos Corrales. Esa placa recordatoria de bronce figura en la ciudad universitaria. Y cuando la íbamos a colocar, los izquierdistas, los comunistas, nos amenazaron diciendo que si poníamos la placa, al día siguiente la iban a sacar. Allá en la Torre nos convocó, recuerdo cuando nos dijo, defiendan esa placa como si defendiera la bandera del partido. Nuestro mensaje a los comunistas fue, si ustedes sacan nuestra placa de Manuel Ceballos, al día siguiente sacamos todas las placas de Mao Zedong que aparecen en la ciudad universitaria. No las sacaron. Y nuestra placa
hasta este momento prevalece en la ciudad universitaria y como docente la estamos defendiendo. Pero algo más, 100 años cumple el 23 de mayo, nosotros hemos cumplido nuestra boda de oro, 50 años de la promoción Manuel Ciudadana. Y entonces, ¿qué hemos hecho en la ciudad universitaria? Hemos colocado la placa de la boda de oro, que figura en el tercer piso de la Facultad de Ciencias Contables, en la cual la rectora y el decano de la facultad estuvieron presentes, y figura como histórica esa placa de recuerdo de los 50 años de boda de oro de la promoción Manuel Ciudadana. Les informo esto para que sirva de recuerdo lo que en este momento el APRA está presente en San Marcos. Y referente a ese aspecto, quiero decirles algo más. Fui convocado a ganarse las elecciones para el nuevo rectorado, para efecto de presidir la comisión de transferencia de la gestión del rectorado. Y asumí con responsabilidad porque estábamos representando a los docentes y también al movimiento que estamos presentes. Luego después he tenido la oportunidad de que sea convocado como asesor del rectorado. Actualmente soy el asesor del rectorado y pienso que un miembro del Buró de Convulsiones de ahí de la Torre estar presente en el rectorado de San Marcos significa bastante, porque significa que el APRA está presente, significa que nosotros en la sociedad democrática, en la izquierda democrática, estamos presentes y vigentes en este momento. Compañeros, estamos celebrando el 23 de mayo y hay algo que también hay que mencionar. Cuando se hizo la gesta del 23 de mayo del 23, cuando alguien de la Torre sale de la ciudad, de acá de la Amazonas, sale a Nicolás de Piérola, un grupo sale a la Plaza San Martín y otro grupo por la calle de Huérfanos. Ahí en la Torre sale por la calle de Huérfanos, donde cae San Ramón Ponce y el Ratón Villalón. Ahí esa gesta. Pero ahí en la Torre era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y el día 25 de mayo se realiza la reunión de la Federación de Estudiantes del Perú para elegir al nuevo presidente de la Federación. Y muchos lo colocaron y plantearon que Manuel Ceballos era el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Sin embargo, cuando luego de las jornadas que se produce y el entierro que se produce de San Ramón Ponce y el Ratón Villalón, el compañero Manuel Ceballos no acepta la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú y sabiendo que él era detenido, estaba preso, logra que estando preso ahí en la Torre lo vuelvan a elegir presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Es esa una de las razones por las cuales mi promoción llega a Manuel Ceballos. Solo quería hacer un recuerdo y un homenaje a la gesta del 23 de mayo y el homenaje a Víctor Labuela y a la Torre, que siempre está presente con nosotros y siempre seguirá siendo el único jefe del partido. Gracias. Bien, a continuación quiero presentar a nuestro compañero Mauricio Mulder, ex congresista de la República y presidente de la Comisión Política del Partido. Tremendamente difícil, compañeros, hacer uso de la palabra después de tan numerosos discursos que hemos escuchado, llenos de historia, de conocimiento, sobre todo de aprista, de corazón aprista, que es lo que te está sintiendo. Yo comienzo pocas palabras que voy a decir, esperando que todo lo que en este momento estamos sintiendo los apristas se impregne en este claustro y en esta universidad y que se difunde en todo el país a través de los jóvenes que no reciben esas enseñanzas en las universidades y que evidentemente las convierten en solamente productores de personas que lo único que buscan es una champita para un puestecito y no trascender como querían justamente los estudiantes de hace 100 años. 100 años han significado para nosotros, los peruanos, muchas tribulaciones. En esos 100 años ocurrieron
suntuosos eventos que evidentemente fueron dibujando la geografía social de nuestra patria. Solamente contando el primer año en el que Arias de la Torre había justamente encabezado la gesta de hace 100 años. Un año después ya estaba fundando el APA, pero lo hacía en el asilo, en el exilio, abandonado, y siempre pensando en que había que regresar al Perú para abrir los surcos que justamente González Prada había generado en él. Yo no quiero profundizar más de las cosas que se han dicho, solamente algunas reflexiones, compañeros, de lo que significa hoy, 100 años después, nuestro gran partido. Es cierto que como partido, todavía hasta 1930, que se funda, está cerca de los 100 años, pero como Alianza Popular Revolucionaria Americana, como APRA, nuestros 100 años están justamente sólidos y es el año en que esto lo vamos a festejar en el año 24. ¿Qué clase de partidos? Creo que una de las circunstancias sustantivas que nosotros tenemos que poner en relieve es que somos un partido de personas que nos sentimos comprometidos, no solamente con una ideología, sino con una historia. Lo importante de la historia, compañeros, es que uno puede justamente adherirse a un hecho pasado para tratar de imitarlo en el futuro. Y sobre todo, para usar la gesta de las personas que hicieron los hechos históricos y tratar de ser como ellos. Tratar de imitarlos. Saber que cuando derramaron su sangre, nosotros también deberíamos estar dispuestos a derramar nuestra sangre como la derramaron ellos. Esa es la gran diferencia entre nuestro partido y otros, con el respeto que obviamente tengo. Pero nosotros no somos buscadores de presupuesto público. El APRA no se ha creado solamente para ganar alguna elección o algún puesto. El APRA se ha creado para transformar al país, pero también transformar el ambiente de los jóvenes. Y hoy es mucho más complicado y más difícil llevar el pensamiento que lleve a que una persona asuma un camino histórico. Porque cambian también las circunstancias. Hoy, por ejemplo, y aquí se ve de manera tangible, un celular es el modo de comunicación más común que tenemos los seres humanos. Hace 100 años, una carta entre Lima y Europa demoraba 3 meses. La comunicación hoy es justamente la herramienta del cambio, pero es mucho más complicada. Puede ser mucho más inmediata, pero al mismo tiempo, por ser multiplicadora, se hace más pequeña y menos sólida. Entonces, la comunicación hoy, que ya no es o no va a ser, desgraciadamente, alrededor de libros o alrededor de exégetas, va a ser una comunicación rápida, firme, audiovisual, que es la que en estos momentos las nuevas generaciones son las que practican. Y estoy convencido que eso va a significar una revolución a nivel mundial en la forma en la que se van entendiendo los procesos históricos que se van construyendo. Entonces, nosotros como partido político tenemos que asumir todas esas herramientas, las formas en las que nos debemos dirigir a otras personas y sobre todo a los jóvenes. Y creo que ese es uno de los retos más sólidos que le toca a las nuevas generaciones. Porque ya estamos en generaciones pasadistas que no tenemos todavía la capacidad tecnológica de saber lo que ya los jóvenes saben prácticamente desde que nacieron. Vamos a tener que adaptarnos a circunstancias en las que eso permita
que un partido político pueda, como nuestro, de 100 años, ser siempre un partido juvenil. Hay muchas personas que están, por ejemplo, analizando lo que sucedió en Chile. Y todavía no hay respuestas específicas, pero que llegó en algún momento a que miles de jóvenes chilenos, que eran un país con mejores cifras de cualquier otro país de América Latina, que salieron convocados justamente por mensajes que les llegaba al celular, cada celular de $1.500, de $2.000, y salieron a destruir su país, los jóvenes, a quemar todo lo que podían. ¿Hartos de qué? No lo saben ellos mismos. Sin embargo, miles de personas salieron en ese momento, hubieron muchos muertos, y se determinó un cambio político que es el que estamos viendo en estos momentos en ese país, con la elección de un presidente que es un hombre absolutamente inexperto y sin la luz suficiente como para conducir un país. Bueno, yo no digo que esas cosas van a ocurrir permanentemente, pero sí sabemos que ese tipo de comunicación es la que va a llevar a las personas a movilizarse en el. No va a haber, compañeros, elecciones en el Perú hasta el año 26. De eso seamos más o menos claros, ¿cierto? Porque los que están ahí no se quieren ir. Se van a entornillar en los cargos que quieren. Muy bien. En el fondo hay que aprovechar esa circunstancia para que el partido, que va a ser, sin duda alguna, protagonista en las elecciones del año 26, tenga todo ese bagaje histórico y al mismo tiempo sirva para que los más jóvenes, que son la mayoría de votantes, vean en nuestra posición una posición acorde con la que ellos están buscando y la que ellos están germinando. Nuestro discurso es un discurso sólido, porque es un discurso popular, porque es un discurso que se ha generado por toda esa historia y todo ese derramamiento de sangre. Entonces, con esas circunstancias, compañeros, nuestra tarea hoy es hacer un partido político decente, un partido político firme, un partido político que estudie, un partido político con gente que busque contribuir y no simplemente la búsqueda de un carguito para ver cómo con eso puede utilizar algún tipo de subterfugio no sano. Estos 2 o 3 años, 2 años y medio que nos tocan hacia adelante, hacia esa gesta que va a ser la de las elecciones del año 26, nos debe llevar justamente a la promoción de los más jóvenes, al hecho de que la dirección del partido sea una dirección que tome en cuenta permanentemente lo que los jóvenes piensan. Y solo así, creo yo, tendremos nosotros la oportunidad de otros 100 años para un partido como el nuestro. Porque ese es el destino que hay que recorrer. Solamente esa idea. Pensar que el trabajo nuestro tiene que ser un trabajo con miras a que la modernidad, la solidez y sobre todo el compromiso de corazón que cada uno de nosotros tiene con el partido y con su historia, sea lo que nos lleve en el camino hacia el triunfo de las elecciones del año 2026. Muchas gracias. Con estos mismos aplausos, damos la bienvenida y recibimos las palabras de Jorge, el compañero Jorge del Castillo Gálvez. Compañero, vicepresidente de la Función Política del Partido, compañero Luis Raro, de la Asociación Civil de Sin Fronteras, compañeros acompañantes de la Universidad de Marcos, finalmente Blanco y Pereira, compañeros de estamos en la mesa, y a todos ustedes, compañeras, compañeros, queridos invitados, amigos nuestros. Yo me he permitido escribir unas líneas que quiero leer, y obviamente he hablado con la tremenda emoción de haber estudiado en esta universidad. Allá, gracias a Dios, que fue
su última promoción en la zona, yo fui de las primeras en la ciudad universitaria. Pero la universidad es una sola. Evidentemente, tengo ese orgullo de ser santarquinos y de saber que de estos claustros salió la iniciativa de emprender una lucha que concluyó derramando sangre de un estudiante y de un obrero, pero que fue la semilla necesaria para un frente que mi pueblo lo entendió rápidamente como la Alianza Obrera Estudiantil, la base del Frente Único de Trabajadores Comunales e Intelectuales, y a la vez, como se ha dicho acá, la base de la APRA y del Patriota Peruano. Entonces, esta gesta tuvo como una de sus motivaciones principales, como bien se ha recordado, la libertad de conciencia. Y por eso es que el sacrificio de Manuel Bermúdez Villalón y Salomón Ponce, que hace una semana fuimos a visitar su casa en la localidad de Atlanta, en Jauja, cerca de Montaña. He entrado a su nuestra casa y abrió nuestra familia, pero sin duda fue muy emotivo para todos los compañeros estar en ese lugar y después apoyar a los compañeros que pintaron el enorme cerro de Atlanta, cerca de Montaña, con las palabras APRA. Que hace 40 años se pintaba, por los últimos años por la pandemia se había perdido, pero se ha recuperado. Eso es muy importante. Esta sangre del 23 de mayo, que es la sangre precursora de la prima, se suma a la sangre de los 8 marineros fusilados en el 32, y también a los miles de compañeros masacrados en Trujillo, tanto en la ciudad como en el mundo de Chanchán. Y luego vendrían los movimientos de Cajabamba, de Cajamarca, sitios en los cuales hubo tremendas represiones de Huaraz con Carlos Gil. Y al año siguiente nos tendremos en el mismo Pangayo, en Ayacucho y en Buenavista. Y en todos aquellos lugares, cuando vimos a ciudades, me preocupaba visitar las tumbas de los mártires que entregaron su sangre por nuestra causa y por las cuales el partido hoy es lo que es y ha sido a lo largo de su vida. Una consecuencia directa del 23 de mayo fue la deportación de Ecuador a Panamá. De eso se ha hecho ampliamente. Pero también es muy importante saber que con el tiempo fue haciendo lo que conocemos como el plan máximo de las 5 principios que están reflejados en la estrella lista de 5 puntos. Luego vendría la fundación del partido, el 20 de septiembre del año 30, y por cierto, el plan mínimo, el plan de gobierno del APRA, presentado, porque hoy día, el primer partido que presenta un plan de gobierno, hoy día es requisito indispensable para postular a cualquier elección política que presente el plan de gobierno. Fíjense cómo ha visto Raúl, tantos años antes, casi 100 años ya, fue marcando el camino de lo que hoy se exige y se demanda como una norma legal. Bueno, luego de repasar la historia en la forma que han hecho los compañeros que me han precedido, corresponde pensar en el futuro. ¿Y qué mejor escenario de la universidad para plantear algunos pasos fundamentales desde la perspectiva de la PRIMO para un futuro de justicia social para el Perú? Mauricio acaba de hacer algunos anuncios en ese sentido. Y coincidimos plenamente, porque lo que el Perú necesita, aunque esa palabra que nosotros hemos levantado siempre como una bandera solo la que nos ha dado Perú, parece mentira que hoy día cobra una tremenda defensa. Porque ante el desorden de todos los partidos, ante estas tramoyas que hablan, que manejan en el Congreso, que desacreditan algunas organizaciones democráticas que nos sentimos positivos, pero la tradición que reaparece en la vida política nacional con su plena inscripción y con la plena unidad que representa la mesa que estamos en este momento. El gobernador decía que luego fue una entrevista que dio en los últimos años.
vida. Que la primera función de un partido democrático es defender y afianzar la libertad. Por ello, el jefe señalaba, mire, la dialéctica es desarrollo y progreso inmanente. Es movimiento propio del pensamiento y del ser. Por ello que la historia va siempre hacia adelante, es decir, hacia la libertad. En ese sentido, la búsqueda de la libertad y no la lucha de clases es el motor de la historia. Una enseñanza que también lo aprendimos en la universidad. O sea, el poder no está en la violencia que el comunismo ha querido implantar en nuestro país, pero no es su historia. Y contra el cual el APRA siempre ha sido un modo importantísimo de contención. Y cuando el APRA no estuvo en el sistema electoral, eso fue aprovechado por el comunismo para llegar a ese poder con las nefastas consecuencias que ahora vemos. A lo largo de sus casi 100 años, el aprismo siempre ha luchado por la libertad, combatiendo toda clase de dictaduras. Leguía, Sánchez Cerda, Benavides, Odría, Pérez Godoy, Velasco Alvarado, Fujimori y la última amenaza totalitaria de Pedro Castillo. Por ello, los apristas, así como hicieron los precursores en el año 23, recientemente salimos a las calles desde el primer momento, porque sabíamos y comprendíamos lo que significa un gobierno comunista, que por más que se cambie de nombre, no deja de serlo con sus políticas estatistas ineficientes y corruptas. Pensando en el futuro, en el cual el APRA tiene mucho que decir, he seleccionado quizás uno de los temas más importantes, que desde el punto de vista del Partido del Pueblo y lo que Perú entendemos que debe ser. Y el primero, sin duda, es la educación. Para un partido que trajo en Perú la conquista social de la educación gratuita en sus niveles primario, secundario y universitario, es un compromiso fundamental construir políticas de Estado que garanticen poner a la persona humana como el fin supremo de lo social y del Estado, como dice el artículo primero de la Constitución que hay en la propia de 1979. Eso empieza por la salud y la educación del niño, porque es pertinente eliminar la desnutrición crónica infantil y por tanto la anemia, para así garantizar personas sanas física y mentalmente que afirmen su identidad y autoestima personal. Es fundamental fomentar el civismo, la equidad y la inclusión, así como la solidaridad, la democracia, los derechos humanos, respetar y cuidar el medio ambiente y los derechos de los demás con ética e integridad. Y entre ellos, por supuesto, los derechos de la mujer, al cual el APRA siempre valoró apropiadamente. Así que creo que había en el local de Alfonso Ugarte un lema ahí, siempre en defensa de la mujer, como ustedes saben. Por eso, de alguna forma, el partido llevó por vez primera a las mujeres al gabinete de la República. Y nos honra una de ellas, que después asumió el cargo, la doctora Rosario Fernández, como presidente de la Comisión Política. Por eso es indispensable que se aceleren las políticas de mejoramiento para la calidad educativa, actualizando las currículas, construyendo nuevos colegios e impulsando la renovación de los existentes y la dotación de recursos educativos modernos, como las tecnologías que deben estar al alcance de todos para cerrar las brechas educativas que se han agudizado por la pandemia. Debemos hacer que el Internet llegue a todos los rincones del Perú. Hoy día no es así. Hoy día hay zonas de selva, sin equipo, por hablar de una capital departamental, y no hay suficiente conectividad, menos en zonas rurales. Debe llegar a todos los rincones del Perú con buena conectividad, y así están listos para recibir las nuevas tecnologías. Un día se habla de inteligencia artificial,
¿Cómo podemos acceder a eso si no hay una suficiente conectividad en todo el país? Y esa inteligencia artificial promete dar un cambio sustancial en los procesos de educación y de conexión en la sociedad, como en su tiempo fue la imprenta, o fue la electricidad y el propio Internet, verdaderas revoluciones en la etapa de conocimiento. Hay que estimular desde el Estado los niños y jóvenes dotados de talentos sobresalientes para que no se frustren y puedan servir de la mejor manera a sus familias y al país. Hay un porcentaje muy importante estudiado de por lo menos un 10% de jóvenes con calidades excepcionales que merecen una educación excepcional. Y creo que Alan en ese sentido fue el precursor cuando habló del colegio mayor del presidente de la República, que el siguiente gobierno se lo quiso bajar, pero no pudo, porque realmente es un ejemplo educativo para el país. La salud pública es el segundo tema. Debe ser de primera prioridad, sin duda. Cambiando primero, y esto lo digo por experiencia de haber sido ministro, cambiando la apreciación que la salud es un gasto corriente. Mucha gente en la administración pública no la puede ver y por tanto no hay que meter la plata en eso. Cuando es al revés, esto es un tema de inversión pública. Y si lo aceptamos como inversión pública, hay que empezar con la estabilidad del personal de salud. Porque consta como el personal de salud en la zona del interior, yo estaba en la frontera de Putumayo, por ejemplo, no contrato mes a mes, no saben qué hacer. Y son verdaderamente héroes cívicos que están en los lugares más recónditos del país. Entonces, un tema fundamental es su estabilidad de orden laboral, un equipamiento lógico, moderno, que no se permita que se repita la historia de la pandemia, que agarró el primer prevenido y con la maldad de algunas personas que serán, que tendrán que responder, sin duda, ante la justicia, pero decenas de miles de muertos por la incompetencia y la coima disfrazada de mascarillas, de pruebas rápidas y de vacunas malas. Entonces, por esto tenemos que impedir el futuro. Eso implica preparar la salud de calidad, que incluye, por supuesto, también el sistema de la seguridad social. Tengo una especial preocupación por la salud mental de nuestra población, agravada por los efectos de la pandemia que han agudizado una situación que de por sí es crítica. Por ello, la Cédula Parlamentaria Crista consiguió la aprobación y promulgación de la Ley 3947 de salud mental y que demanda ser implementada plenamente para atender los trastornos de esa naturaleza de manera eficiente, oportuna y al alcance de los peruanos. Hoy día, esas dolencias solamente pueden ser asumidas por gente que tiene dinero. El pueblo no está al alcance de estas cosas. Y esta ley que hicimos, precisamente para que la salud mental llegue a toda la población y estamos viendo las consecuencias de estas deficiencias en este tema. Economía con justicia social, y es el tercer tema que voy a desarrollar. En la Asamblea Constituyente de 1979, bajo la firma de Víctor Raúl, se estableció la economía social de mercado como política para el desarrollo del país. Esto significa que si bien la iniciativa privada es libre, y eso respetamos, el Estado tiene que cumplir un rol promotor del desarrollo y regulador de la actividad económica, y así garantizar una libre y justa competencia que perfeccione el mercado y sus reglas naturales. El gobierno del presidente Alan García demostró que la ecuación inversión y trabajo funciona y que corresponde al Estado generar las condiciones de confianza y seguridad jurídica para que el sector público y privado inviertan en el país y eso se traduzca en la generación de empleo digno, es decir, justas remuneraciones, derechos plenos de acceso a la seguridad social y una pensión justa en su jubilación, no como las pensiones de ahora, que son de hambre realmente. Otro resultado directo de esta ecuación es el debido mecanismo de redistribución
que se da principalmente en la creación de trabajo como óptimo mecanismo de justicia social. No hay mejor instrumento de justicia social que el trabajo. No los bonos, el trabajo digno, que orienta y dignifica a las personas y a las familias. Y por cierto, tampoco podrá dejarse de lado programas sociales debidamente focalizados y eficientes para la gente más necesitada, especialmente en las zonas de más difícil acceso del país. Al Estado le corresponde también construir una infraestructura para dotar a la población de los servicios básicos de agua, saneamiento, electricidad y conectividad al 100%. Así podrá facilitar la construcción de corredores logísticos que brinden los servicios de transporte, distribución y comercialización indispensables para la integración interna y el desarrollo del mercado al servicio de los consumidores, que deben ser defendidos de los abusos monopólicos o de posiciones de abuso de dominio del mercado, y para ello conseguimos también en la célula parlamentaria mixta la ley antimonopolio o de control de fusiones y adquisiciones empresariales. Así podemos cumplir con el precepto ayista de crear riqueza con el que no la tiene, sin quitársela a quien la tiene. Así como dejar el complejo de jugar a un ineficiente estatismo que solo demostraba incapacidad y corrupción. La visión futurista de Ayer Torre sobre la integración latinoamericana, plasmada por Ana García, se planteó resolver y logró superar los pendientes que teníamos en la etapa de gobierno con Chile y con el Ecuador, en las fronteras marítimas, acudiendo a la Corte de la Haya en el primer caso de Chile con un personal triunfo. Luego vino esta iniciativa del ingreso a la OECD, las firmas de los TLC con Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea y la cercanía con China. Legendario país con el que el mismísimo año Torre vaticinaba que China podría convertirse en la tal de salvación del sistema capitalista mundial. ¿Y por qué lo digo esto? Porque luego de la recesión económica internacional producida por los estadounidenses, hacia la economía china, la que se ha puesto como un tren de jala del resto del economía mundial, y en el Perú eso tiene mucho sentido. Hay que manejarlo con prudencia y con la inteligencia que corresponda. Pero cuando China plantea hacer el puerto como el de Shanghái, por ejemplo, es para hacer un hub que tape toda la carga que viene o va a lo bien en el Perú. Y es muy bueno que haya sido nosotros, por eso la gran preocupación chilena es que acá tengamos más puertos de alto tonelaje como el que se está construyendo en este momento en Chacay. Esa es la visión del futuro que queremos que la muestre al Perú con su ejemplo. Porque así como ayudamos a la inversión del pueblo Callao en el momento que no teníamos una sola corte, pero ahora es un puerto modelo, gracias a las normas de nosotros vimos y que apoyamos aún cuando no estábamos en el gobierno. Pero cuando llegó nuestro gobierno, el puerto Callao logró movilizar más de 1 millón de contenedores y con eso sobrepasamos a Valparaíso que nos tenía adelantado de la guerra con Chile. Pero el Callao pasó adelante para no dejar ese liderazgo por siempre y para seguir trabajando. Espero que con otros puertos podamos, el Perú en su conjunto, poder avasallar cualquier otra competencia que nos corresponda. Mención aparte merece la constitución de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y México. Para muchos el mejor mecanismo de integración que ha superado a otras alternativas como UNASUR, Mercosur, el ALBA. Todo nace, por supuesto, del Foro de Sao Paulo, ¿no? Ello explica por qué la tendencia de desarrollo de esta alianza, que venía trabajando exitosamente, está siendo interrumpida por el presidente López Obrador, porque no soportan los comunistas que una obra que hizo el ALBA en su momento puede haber superado a todos los falsos mecanismos de integración que los tiene. Entonces no es el pretexto, es el desconocimiento a la señora Obama. El verdadero tema de fondo es truncar un proceso de integración que el ALBA, que lo dio sobre todo llevó adelante y lo estaba llevando a comerse.
y por eso hay que tener claro conceptualmente lo que tenemos que hacer en este sentido. El Perú en el futuro cercano incrementará su relación comercial con China. El Perú tiene que tomar la iniciativa de decir, compatriotas, hay otros mercados a los cuales tenemos que llegar. La India, con sus millones de millones, Afganistán, Turquía, son muy bien incipientes compradores de algunas cosas del Perú, pero creo que dentro de poco vamos a poder multiplicar estas posibilidades. Nuestra agricultura ya es una gran agricultura de exportación, me estoy refiriendo, y ahora tenemos que llevar a la otra agricultura, la tradicional, también a mejores niveles de productividad y de calidad. Es fundamental que nuestra actividad extractiva, especialmente la minería, evolucione para que progresivamente vaya dando cada vez mayor valor agregado a nuestros productos. Hay que salir de la situación de productos primarios a procesos en los cuales en los contratos de concesión mineros el APA tendrá que plantear, cuando usted ponga condiciones para la industrialización, para la transformación y para la exportación de productos elaborados, no solamente piedras o concentrados. Todo esto tiene que ver, inclusive, con el respeto a los temas ambientales, sin duda, la responsabilidad social. Y hay que replantear la distribución del campo, porque hay departamentos que les sobra la plata y pasan la línea y no tienen un centavo en el siguiente departamento. Entonces, estas son cosas que se tienen que hacer por un hecho de justicia. No podemos, ahora, para todo esto llevarlo a cabo, uno podría seguir mucho más, no voy a continuar en estas reflexiones, pero el agua tiene que volver, está en la palestra electoral sin duda, pero tenemos que volver en una posición sólida, moderna, inteligente, renovada. Mi respeto, yo lo que tengo que hacer es, seguramente muchos de nosotros, enseñar, transmitir nuestras experiencias, nuestras enseñanzas a los jóvenes que se están preparando con diversas edades. No hay exclusiones de compañeros, partidos uno solo, nadie tiene que dividir. Deben aparecer problemas menores, pero estamos, creo que el pueblo está por encima de cualquier cosa menor para decir al Perú, acá está el partido peruano, el partido de ella en la torre, por el cual tanta gente ha dado su vida, ha ganado su sangre, ha sufrido exilio y persecución, ha perdido el trabajo, los han echado hasta de sus casas, cuando se han quitado sus propiedades. Ese sacrificio no puede ser en vano. Entonces a nosotros nos corresponde, creo que una fecha como esta, que celebramos nuestro centenario de la Alianza Obrera Estudiantil, es más que propicia. El grupo Hay Sin Fronteras, y le agradezco particularmente al compañero José Luis Delgado, al compañero Rafael Dorado, que está acá con nosotros, que se han esmerado en salir adelante. Poder hacer un acto con mi solidaridad. Tengo la impresión de dejar las flores en el cultivo cuando sea importante, pero había que venir al sitio donde salió la idea, donde nació este acto de rebeldía en ese momento, y que significó la semilla, de la cual un año después nacería el acta de que Víctor Raúl la supo implementar la pena. 100 años después, ahora nosotros, tal como les he comentado, nos toca interpretar este momento, evaluar la situación política nacional y proyectarnos al futuro. Esto es lo que el APRA nos ofrece. Un partido sólido, con experiencia, ocupado, con profesionales, con gente competente, seria y honesta. Que no fue la verde, como bien ha dicho Mauricio, un partido de serio, no con un infiltrado raro, de ninguna manera, como puede pasar en cualquier partido. Pero creo que esta propuesta seria y de Estado la tenemos que renovar, reimpulsar, y estoy seguro que podremos ganar nuevamente la confianza del pueblo peruano. Que empieza a buscar en su desconcierto quién pueda representar.
hemos defendido la democracia cuando ha sido necesario, hemos salido a la calle en defensa de las libertades, hemos luchado contra el comunismo, y digan lo que digan, pero los compañeros que salieron a las calles han contribuido a derrotar a la dictadura pretendida de Pedro Castillo. Nuestra gratitud por estar en este Salón General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que le da todo el cariz histórico de sentimientos profundamente sanmarquinos en este caso, y por eso nos ha sido muy grato. Quiero agradecerle, porque quería terminar agradeciéndole a este joven dirigente del APRA, Juan Diego Herrera, dirigente del CUA en San Marcos. Juan Diego, por favor. A las familias, por los resultados generales de este. Hasta lo menos que no gobierna la dirigente sindical, como está ahora. Adrián Arce, el compañero con su vibrante discurso. Profesor, universitario de la compañero Pedro Chávez. Y la compañera San Martín, y creo que esto es muy importante. El APRA está aplicada a las mujeres humanas, ¿no? Y estaremos siempre presentes acá. A veces seremos muchos, porque a veces seremos menos, pero siempre estaremos. ¡Viva el APRA! Sante, ¿qué representa el 23 de mayo para todos los peruanos? Primero, un hito en la lucha y la historia política y social del Perú, porque es una jornada que no solamente se remonta a una fecha, 23 de mayo, tiene a consideración, parte desde la reforma universitaria, tiene presente la ratificación voluntaria de las 8 horas de trabajo, que en el tiempo va logrando una cohesión entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. El 23 de mayo también significa fundamentalmente una lucha por la libertad del pueblo peruano que se levanta frente a la pretensión de la idea de privatizar al Sagrado Corazón. Esa es la trascendencia que marca el mundo, una nueva forma de hacer política y de luchar. Doctor Antero, ¿qué representa el 23 de mayo para el Perú? Una de las principales luchas políticas y sociales que ha tenido, y el inicio de esa gran alianza entre trabajadores manuales e intelectuales, y además la unión de los estudiantes con todos los trabajadores. Juan Diego, ¿qué representa para los jóvenes el 23 de mayo? Para los jóvenes el 23 de mayo representa la lucha consciente, esa rebeldía que la juventud siempre guarda, pero que tiene que ir acompañada de ideas claras, de objetivos claros. No se trata de luchar por luchar. Ser rebelde no significa ser tonto, y eso nos lo enseñó el maestro Víctor Raúl Aya de la Torre. Franklin, ¿qué representa para los trabajadores? ¿Qué representa el 23 de mayo? El 23 de mayo es la fecha, ese bautismo del Frente Único de las Primas Intelectuales, pero es la consagración, es el sello de una constante victoria, pero con tragedia, con sangre, pero que finalmente nos dio un impulso mágico, un impulso cósmico a generar lo que se llamó después, más adelante, el APRA, que es lo que organizaba el Frente Único de Trabajadores Intelectuales. Compañero Jorge, ¿qué representa para el Perú y para los trabajadores el 23 de mayo? Mira, esta es una gesta que fue semilla del APRA, que se forma un año después a nivel continental. La trascendencia que tiene, porque une, a diferencia del comunismo, que es partido de una sola clase congelado en la historia,
el aprismo utiliza la dialéctica del radicalismo, de la revolución permanente y la fusión de los trabajadores manuales e intelectuales. Ese es el 23 de mayo. Entonces, esta es la esencia misma de la filosofía del arte y toda su historia.